Llegaba el reportero de Proceso y decía, arriba las manos, esto es una entrevista. Tú que tienes un apellido con ese peso, ¿algún día sentiste el riesgo de tu profesión? Y entonces la verdadera prueba, o la prueba de fuego, vino cuando gana López Obrador. María Scherer, bienvenida al estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Rojo, muy contenta de estar aquí contigo. ¿Qué tal te fue en tu viaje de venida a Guadalajara? Siempre me va bien cuando llego a Guadalajara. Oye, muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Este es nuestro primer programa y muy encantado de tenerte aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por haber pensado en mí, por invitarme. Oye, mañana tienes una plática en el CUSH, en la División de Estudios Políticos y Sociales. Así es, mañana a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Vas a hablar de la posverdad y de otras cosas, ¿no? De la posverdad, de la formación de audiencias y de los retos del periodismo en este contexto que no está nada fácil, ¿no? El periodismo nunca la tiene fácil en general, pero en este contexto tiene sus particularidades. En este mundo tan peculiar, donde vemos a un presidente como Trump todos los días haciendo demandas a medios de comunicación, a personajes, ¿tú desde dónde vives eso? ¿Para ti siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido una profesión dura, con riesgos, pero te huele a algo distinto la normalidad que estamos viviendo? Bueno, pues te diría que sí, aunque para no hablarte solo de mi experiencia o de cómo he ejercido yo el periodismo, pues tuve un papá periodista y entonces pues me ha tocado ver cómo va cambiando el ejercicio periodístico mucho antes de dedicarme a esto, ¿no? Desde que yo era una niña. Y pues como platicábamos hace un momento, pues el periodismo siempre tiene sus problemas, siempre tiene sus riesgos, no es un oficio fácil, ¿no? Decía García Márquez que era el oficio más lindo del mundo y muchos pensarán que sí o que no, pero bueno, tiene su nivel de complejidad. Y como todo, pues en distintos momentos pues habrá cosas que habrán implicado un reto y que han transformado el periodismo, ¿no? Para no entrar en Honduras, te diría pues, el cambio tecnológico, ¿no? Siempre pues, en distintos momentos hay que ir adaptándose a eso, ¿no? Cuando mi papá empezó a trabajar, pues no había computadoras, había máquinas de escribir. Cuando yo empecé a ejercer el periodismo en Proceso, pues había muchos viejos reporteros vueltos locos porque ahora tenían que escribir en unas pantallas que se pintaban de verde, ¿no? Y eran unas computadoras, bueno, añejísimas, ¿no? Entonces, no sé si hay momentos mejores o momentos peores, ¿no? Simplemente hay que irse adaptando y cada momento implica y conlleva ciertos riesgos. Ahora sí que para entrar en materia, y ya que tú hablabas de Trump, pues creo que los liderazgos que se han configurado no solo en México, en Estados Unidos, sino en un montón de partes del mundo, pues sí, obligan a los periodistas a enfrentar retos nuevos y a trabajar de maneras distintas para enfrentar a estos líderes o populistas o autoritarios o con las particularidades de los tiempos. Y un poquito cuando les platicábamos a los estudiantes de la División de Estudios Políticos y Sociales que ibas a venir, yo me acuerdo cuando yo... la primera aproximación que tuve a la historia de la revista Proceso, que tu papá fundó, me acuerdo que leí el libro de Vicente Leñero, Los albañiles, creo que se llamaba. Los periodistas. Los periodistas, Ajá. Donde narraban desde cómo no podías ir a comprar papel o tenías que tener una autorización de la Secretaría de Gobernación para poder imprimir una revista, ¿no? Entonces, el reto siempre ha estado ahí entre la libertad de prensa que personas valientes, periodistas valientes como tú, van abriendo pues prácticamente con muchas luchas, con muchos conflictos ante el poder. Y un poquito hoy, platicábamos hace un ratito cómo ha sido, tú aparte estudiaste la licenciatura en comunicación, la maestría en la misma disciplina, creo que una hiciste en la Ibero. Ajá, la carrera en el TEC de Monterrey. Y la maestría en la Ibero.
Estuviste Reincidente en la carrera de comunicación. reincidente en la carrera de comunicación, muy bien. Después estuviste como directora en la de comercialización de la revista Proceso. Ajá, fui muchos años reportera y justamente en la maestría, durante la maestría, pues me preparé para entrarle a la administración y a la gestión de empresas informativas y después de eso entré a la dirección comercial de la revista. Estuviste en la fuente de política, ¿no? De Proceso, durante tus, como los pininos en Proceso. ¿Qué año entraste de directora de comercialización de la revista, más o menos? Debe de haber sido 2004, 2005. Del 2004 al 2005, el cómo llevar o cómo hacer que una empresa periodística de ese tipo sobreviva ante los nuevos cambios. Te tocaron ya por lo menos las redes sociales, ¿no? La diferente encuadre de la concentración de las nuevas generaciones con los posts, con los 180 caracteres, ¿no? Cómo se van reduciendo los textos de la revista hasta temas de comercialización, de sobrevivir ante la inteligencia artificial, todos estos nuevos retos que existen de un montón de plataformas, influencers, un montón de lados como estos, ¿no? Que pueden ser no tradicionales. Para ti, esa transición en la comercialización, en hacer un producto vendible, ¿qué significó? ¿Cuáles son las cosas como que más te hicieron, que fueron los grandes retos de tu momento? Bueno, sí, ahorita estoy calculando, ¿no? En 20 años que entré ahí, ¿no? Saliendo de la maestría al día de hoy, pues sí, las cosas han cambiado brutalmente. Cuando yo empecé a ocuparme de la comercialización de Proceso, de la venta de publicidad, pues la verdad es que el 80%, el 70, el 80% de los ingresos de Proceso venían por la venta de ejemplares. O sea, lo físico, el papel, en los kioscos. Hay que decir que Proceso en la prensa mexicana era un caso aparte, ¿no? No era lo que sucedía con los periódicos usualmente, ni mucho menos, ¿no? Menos con los medios electrónicos, que les decíamos, ¿no? Entonces, en Proceso, o como estaba estructurada entonces la empresa, CISA, la dueña de Proceso, la publicidad era como la cereza del pastel, ¿no? Lo que entra es bueno, pero no tenemos que preocuparnos demasiado porque no lo necesitamos, porque vivimos de nuestros lectores. Y eso además era un motivo de enorme orgullo. Y por eso Proceso pues siempre tuvo la independencia que tuvo y ejerció el periodismo como lo hizo. Podía darse ese lujo que a lo mejor no era el caso de otra prensa, ¿no? Entonces, como revista debida a sus lectores y dependiente de sus lectores, pues no necesitaba al gobierno tanto, porque como bien decías, Proceso cuando fue fundada, pues necesitaba que el gobierno le vendiera papel y el gobierno se negaba y tenía muchas otras maneras de presionar, algunas, ¿no? Como las auditorías que subsisten hasta la fecha. El día de hoy. Entonces, bueno, cuando yo entré, ese digamos, era el problema de comercialización de Proceso, que había una estructura que no estaba pues tan volcada porque era un extra, era así como un premiecillo. Si además de todo esto que vendemos nos dan publicidad, fantástico. Hay que decir que la Secretaría de Gobernación tenía este catálogo de medios en donde uno tenía que hacer que notariar su circulación, lo cual era ridículo, ¿no? Ibas con cualquier notario y te decía, tú di que vendo 500,000 ejemplares y entonces si al gobierno le parecía bien te lo dejaba pasar y si no te ponía un poco más de trabas, ¿no? Pero tenías que estar registrado ante la Secretaría de Gobernación para que cualquier ente público, cualquier entidad dependiente del gobierno federal te diera publicidad. Bueno, pues mucho ha cambiado, imagínate, ¿no? Para no ir más lejos, López Obrador. Proceso fue boicoteado por presidentes desde su nacimiento.
pero pues el último ejemplo es López Obrador, ¿no? Que era Echeverría, ¿no? El primer presidente, el presidente con el que se dio el conflicto Excelsior, que después fue la transición, ¿no? Para hacer proceso. Y de Echeverría para acá son... López Portillo, ¿no? Con su famoso no pago para que me peguen, porque estaba harto de proceso, entonces ¿por qué les tengo que dar publicidad a estos para que me peguen, claro, no pago para que me peguen? Claro. Y todos, ¿eh? Con Calderón también hubo un boicot. Con Calderón, el sexenio de Calderón, que fue durante el que, cuando yo llegué bueno, poquito antes, ¿no? Pero digamos, el que estuvo el grueso del tiempo en la dirección comercial, hubo una plana del gobierno federal en todo el sexenio. Y estoy absolutamente segura de que esa plana de alguna manera se les fue, porque era, creo que de la Secretaría de la Defensa. Y pues los presidentes entran a principios de diciembre y esto estaba programado como desde noviembre para publicarse en enero, la primera o la segunda semana de enero. Entonces yo creo que se les fue, ¿no? Por ahí que era algo ya pagado, ya pactado, pero hubo una plana. Pero bueno, más o menos la misma historia siempre, ¿no? La publicidad condicionada a pues, proceso diciendo a mí no me vas a condicionar la publicidad por contenidos. Bueno, eso incluso ha cambiado muchísimo al día de hoy, ¿no? No existía, cuando yo me ocupé de eso, no existía la publicidad de las plataformas, ¿no? Claro, que es otro de los hitos, ¿no? De cómo puedes comercializar, ¿no? Platicamos hace ratito de Reuters, ¿no? Que sacan estos reportes anuales de determinados tipos. Pues hablan de que si hoy para monetizar alguna plataforma de medios es por los clics que das y puedas entrar y eso lo puedas convertir en publicidad, etc., pues hoy ya con el reto de la inteligencia artificial, mucho de ese tráfico pues ya nos está yendo a las plataformas de los medios de comunicación y entran, bueno, la previsión es que entren, de que las crisis sean como más hondas o que el modelo de poder financiar un medio de comunicación que sea serio, que tenga periodistas de investigación, que tenga una curaduría de la información, que al final los buenos medios son los que son, pues hoy está retado en su modelo financiero, ¿no? Tú hoy... sé que aparte de estar en proceso, haces el perfil en el financiero, estás en Latinos haciendo entrevistas, tienes un programa de podcast de Bote Pronto con Salvador Camarena y con Carlos Puig. En toda esta variedad de cosas, ¿hay alguna innovación que tenga que hacer financiera para poder tener estos productos y que puedan ser longevos? Sí. A ver, el modelo de negocio, ¿no? Propiamente está transformándose con una velocidad impresionante, ¿no? Digo, insisto, cuando yo entré, o sea, 20 años es mucho tiempo, ¿no? Pero ni se nos ocurría que iba a ser la publicidad programática, ¿no? Y cuánto dinero podía ser un medio de comunicación con la publicidad programática, que no es mucho, por cierto, ¿no? Pero ni de lejos se nos ocurría que uno mismo, sin tener reputación, sin ser periodista o sin ser famoso, ¿no? Iba a crear contenido y vivir de él, ¿no? Sí, la monetización de los influencers, de estas nuevas figuras, ¿no? Que pueden tomar noticias o no de los medios convencionales y tener un público cautivo donde poder explicarlas o transformarlas, ¿no? Bueno, entonces en Proceso nos da mucho coraje que de pronto Proceso tenía una de estas notas exclusivas y en los periódicos se reproducía al día siguiente, ¿no? Porque ahí sí las noticias eran de un día para otro, sin dar ningún crédito, ¿no? ¿Por qué? Las redes no existían, ¿no? O había bueno, empezábamos, ¿no? Nos comunicábamos por correo electrónico. Sí. Es que te tocaron, o sea, dicen, yo soy de los early millennials, ¿no? Estos vatos que todavía nacimos con lo análogo y se transformó en lo digital, ¿no? Tu generación fue prácticamente lo mismo, ¿no? Venías de lo análogo y todas estas nuevas disrupciones, o sea, ¿a ti cómo te tocó entender todas estas cosas? Por ejemplo, yo
Me acuerdo de las primeras resistencias a tener un teléfono celular, ¿no? De las personas que decían, no, yo estoy innovando, el futuro va a ser no tener un teléfono porque te esclaviza. Como todos estos mitos que se van fundando generacionalmente, pues llega un momento en que la realidad es, pues, es tan contundente, pues que tienes que transitarla, ¿no? Y tienes que aprender y reaprender nuevas cosas. Sí, no queda más remedio. Yo todavía tuve ya teléfono celular, pero mis compañeros de proceso, los mayores, se comunicaban por este aparatito que se llamaba SkyTel. Ah, claro, sí, sí, ¿No? los de los Tenías mensajes. que hablarle a un operador, ¿no? Y te sonaba el aparato y ahí con letra te daban el mensaje o te pedían que te comunicaras, y, ¿no? Pues, claro que todos esos avances ayudan, pero pues también implican ajustes y implican retos. Platicábamos antes de entrar al aire como la pandemia, ¿no? Ya para no irnos tan lejos a la ancianidad, durante la pandemia los productos digitales de proceso no estaban desarrollados, no estaban listos. Deja los productos digitales, los sistemas, ¿no? El servidor, o sea, todo era, todo caminaba, digamos, a trompicones. Y de pronto, esta revista que se precia de vivir de sus lectores, la encuentra este evento que transformó al planeta en cuestión de semanas, muy mal parado en materia de desarrollo tecnológico y digital, y pues de una semana para otra, porque era un semanario, pues no teníamos puntos de venta, ¿no? Y no teníamos manera de llevar a todos estos suscriptores y deja los suscriptores, a los compradores que semana a semana se paraban en el Sanborns o en el puesto de periódicos para comprar su revista. No había manera de decirles ahora vengan a pues a un sitio amigable, moderno, ¿no? No teníamos eso. Entonces, pues implicó una crisis pues casi devastadora para la revista, de la que ha llevado muchos años, mucho esfuerzo y mucha inteligencia salir. ¿Y ese proceso hasta el día de hoy piensas que ya prueba superada o es un proceso No. continuo de estar calibrando? Bueno, la inteligencia artificial fue un hito hace la última versión de ChatGPT que cambió o está cambiando prácticamente al mundo laboral, ¿no? Pues fue no hace más de 2 años, ¿no? Pero además, bueno, tú lo puedes ver, el chat GPT con el que convivimos hace 6 meses no es el de hoy, ¿no? O, sí, claro, o Gemini o la inteligencia mejorando su artificial de tu procesamiento. preferencia, Sí, claro, sí. va implementando nuevas herramientas y encuentra nuevas posibilidades todo el tiempo. Entonces, creo que en materia de periodismo y más allá del periodismo, en materia de comunicación, no hay manera de acomodarse, ¿no? No hay manera de sentarse y reposar un momento, porque uno ya tiene que estar en tu zona de lo que confort, sigue. ¿no? Sí, no, totalmente. Y bueno, hablando de inteligencia artificial, lo mismo para el periodismo que con todas estas historias de las que hemos estado hablando, ¿no? Es una fantástica, yo creo que son herramientas espectaculares que pueden ayudar un montón a los periodistas, pero también tienen, como todo en esta vida, ¿no? Sus ventajas, sus desventajas, sus oportunidades, sus posibilidades y sus riesgos. Por ejemplo, ya la inteligencia artificial puede costar ya trabajos de periodistas, por ejemplo, en una revista como Proceso, como en otros medios, o sea, ¿ya hay una sustitución o todavía no ha estado ahí el nivel de disrupción? Yo quisiera verla, entiendo que hay, pues sí, siempre hay oficios que se ven más directamente amenazados, ¿no? Por ejemplo, pienso en los fotógrafos. El iPhone, ¿no? Y las cámaras de los teléfonos inteligentes de pronto convirtieron a un cualquiera, ¿no? A ti o a mí o a cualquier persona que tenía una buena cámara y que estaba
en el lugar correcto, en el momento correcto, en un fotoperiodista en potencia, ¿no? Porque el teléfono hace una parte del trabajo técnico, por supuesto no todo, ¿no? Yo creo que el fotoperiodismo es un oficio maravilloso e incomparable, pero pues de pronto, pues sí, ni modo, el periodismo es como es y estar en el momento y en el lugar correcto, pues es lo más importante. Si encima está ahí un fotoperiodista, mejor, pero a lo mejor no. A lo mejor era un chavo que estaba ahí con su cámara y en el momento justo captó una imagen que puede ser no técnicamente perfecta, que puede no tener el mejor ángulo, la mejor iluminación, pero estaba ahí, ¿no? Y eso implicó un riesgo para el fotoperiodismo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que estos chavos terminaron siendo fotoperiodistas. No, al revés, que los fotoperiodistas tuvieron que entender esto y aprender a usar estas nuevas herramientas y más bien a ampliar sus posibilidades, ¿no? Está pasando con los productores de audiovisuales, ¿no? Pues, la inteligencia artificial pues hace unos videos espectaculares a costos infinitamente más bajos, pues es un riesgo para los publicistas, para un montón de comunicadores, pues sí, sí lo es. Pero creo que lo mismo, tener oficio implica otras cosas que no puede hacer la inteligencia artificial como lo haría uno, ¿no? Yo quiero verlo como una herramienta que nos ofrece un mundo infinito de posibilidades, y sí soy una convencida de que no es tan fácil sustituir a las personas porque la inteligencia artificial finalmente es, por decirlo de alguna manera, un remedio de nuestra inteligencia. Es un procesamiento de las conductas, ¿no? Lo que se va alimentando, ¿no? Lo que va haciéndola más rápida, ¿no? Más sabia, a lo mejor. Hace poco estaba en una conversación con una persona que estaba escribiendo un libro y tenía ya la fecha de entrega encima, ¿no? Y entonces pues salió así como la conversación, ¿no? Pues dile a la inteligencia, destrábate es que estoy trabada y ya no sé cómo continuar y no sé qué, no, pues que te ayude la inteligencia artificial. Y decía, no, porque me da ideas y, ¿no? De pronto sí me ayuda, pero me decía, no me gusta entrarle más allá a la inteligencia artificial porque los textos de la inteligencia artificial no tienen espíritu. Y es cierto, ¿no? Yo creo que es un gran asistente, ¿no? Que te resuelve muchas cosas de talacha, que te ahorra mucho tiempo, pero al final una fotografía, una pieza periodística, un ensayo, un libro, un programa, un podcast, no lo hace como lo hace uno, con pasión y con espíritu, ¿no? Con estilo. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. O sea, que me acuerdo la huelga que hubo en Hollywood, ¿no? Por el uso de las inteligencias artificiales para poder desarrollar algunos temas que hacían determinadas personas de audiovisuales, etc., ¿no? Que hubo una huelga como para pedir, que pasó justamente en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en un tema de periodismo, para entrar a un tema, ya le hemos dado un poquito a todo este tema de las disrupciones tecnológicas, hablando de la disrupción tecnológica en temas de verdad, o sea, de que las personas podamos saber qué es verdad, qué no es verdad. Un video, me acuerdo la primera foto con inteligencia artificial que fue como muy, muy mainstream, fue la del Papa vistiendo como una chamarra blanca, como muy, muy rapera, ¿no? Que fue como muy criticado, que hubo un debate internacional acerca de la autoridad del Vaticano, ¿no? De todo este rollo. Y era una fotografía creada con inteligencia, era una fotografía falsa, ¿no? En un mundo donde eso se puede confundir rápidamente, ¿dónde está la labor del periodista para poder combatir o poder preservar la verdad en un mundo donde no es que sea nuevo que los seres humanos nos llevemos más por las emociones en muchos momentos que por la racionalidad, pero ¿dónde está el periodismo o los retos del periodismo para preservar una cosa tan fundamental que es la verdad?
¿no? Bueno, ahora sí que déjame aprovechar la coyuntura para Para darle poner al- un ejemplo Venga, de venga. antier. La foto del narcotraficante canadiense de Ryan Wedding afuera según esto, ¿no? Afuera de la embajada de de Canadá, la vieja de la vieja embajada, embajada de ¿no? Canadá, ¿no? Que le pasan a la presidenta y la hacen hacer pues un osazo, ¿no? Ridículo. Sí, tremendo, ¿no? O sea, porque aparte, o sea, la presidenta cayó en una fake news, ¿no? Ahora, allá voy. La presidenta y las personas que se supone o deberían de ser expertas en comunicación, que le pasan eso a la presidenta de un país, y con eso voy a... Es complicado porque todos podemos caer. O sea, estoy segura que tú has caído Sí, claro. en más de una. Yo he caído en más de una, ¿no? ¿Cuál es la vez que el ejemplo más como significativo que recuerdes que hayas caído en una noticia falsa en tu labor periodística? O sea, que de bote pronto, no sé, en un tuit, ¿te ha pasado algo así? O sea, que te ha sacado Sí, completamente de contexto. que seguramente, la verdad no me acuerdo cuál era el asunto, pero sí haber quizá retuiteado algo y que inmediatamente alguien me escribiera y me dijera, oye, Eso es. esto no es así, o esto no incluye mi versión de los hechos, o no, y entonces tener que dar para atrás, que es lo que finalmente uno debe asumir la responsabilidad y dar para atrás cuando hay que dar para atrás, porque insisto, nos Claro, pasa a todos. el error, ¿no? O sea, Es- luego hay como esta narrativa de que las personas no, como si el error fuera un pecado mortal, cuando pues, parte del ser humano es equivocarse o incluso cambiar de opinión, o sea, esta flexibilidad que tienes pues, para poder transitar una vida, ¿no? Claro, porque además hay que entender, y es algo que me va a gustar mucho platicar con los estudiantes mañana, em, que uno caiga en estas trampas no lo hace uno idiota, ¿sabes? No lo hace uno tonto, no habla mal de la inteligencia de uno. Resulta que esto es complicado, ¿no? Que estos tiempos de la posverdad son complicadas porque pues en esta guerra cruenta por nuestra atención, donde hay cualquier cantidad de influencers, ¿no? Las plataformas crecen Entretenimiento, como lo que es flores en maceta, ¿no? Netflix, Disney. Las posibilidades informativas son inagotables. Pues, ¿qué es la manera de encontrar atención, ¿no? O sea, la economía de la atención, pues lo que se alimenta de emociones, ¿no? Entonces, pues sí, lo más fácil, no lo más fácil, lo más eficiente, lo más efectivo es apelar a lo que seguro nos va a jalar y a enganchar, que son nuestras emociones, que es, ¿no? Como decías, lo que nos hace humanos. Y entonces este apelar a tu enojo, a tu frustración, a tu regocijo, ¿no? Pues es mucho más instantáneo que, que ofrecer la verdad. Sí, sí, que incluso el algoritmo sabemos que las plataformas monetizan por el tiempo que pasas en pantalla, ¿no? Ellos sacan dinero para venderte productos, etc. Si no es solo llevarte, es mantenerte aquí. Por supuesto, y muchos de los estudios, me acuerdo de un estudio que sacaron cuando recién pasó la elección de Trump del 2016, con todo el escándalo de Cambridge Analytica, cómo esta polarización creada por el algoritmo es, las personas nos gusta que nos ratifiquen una forma de pensar en lugar de ser retadas, ¿no? Claro. Entonces tú podías pasar más tiempo en una plataforma que te diera noticias del tipo del tipo de ideología o del partido que eres, que te gusta, o de algún trending del que tú te sientas cómodo, a darte noticias que te disgustaran y te hicieran salirte de la plataforma, ¿no? Claro, porque también es muy humano querer pertenecer, ¿no? Sentirse parte de un grupo y encontrar a personas que piensen como tú, que opinen como tú, que les gusten las mismas cosas que tú,
pues es como una cadencia, ¿no? Casi natural. Somos seres sociales, ¿no? Pero resulta que informar, ¿no? Porque además cada vez, hay que decirlo, más personas no son consumidores nada más, están produciendo información. Y entonces, aunque seas tú solo en tu computadora, ¿no? Frente a la cámara de tu computadora, pero mientras estés produciendo contenido, tienes una responsabilidad, ¿no? Lo mismo que tiene un periodista y responsabilidad que desemboca en un medio de comunicación o en una plataforma, ¿no? Pero sea un individuo o sea una institución, ¿no? Como el New York Times, esa responsabilidad es ineludible. Y bueno, la responsabilidad que creo que hay que ir explicando que es importante es el otro lado, que es tu responsabilidad como consumidor de información, como consumidor de contenidos, a la hora que vas a reproducirla y pasársela a otros, ¿no? Así sea un retweet, ¿no? O así sea compartir algo que viene de cualquier lugar. Y entonces lo difícil es que el cerebro y nuestras emociones nos llevan, ¿no? a como darle esa primera entrada a la emoción sin cuestionarnos absolutamente nada. Y creo que hay que hacer este hábito, ¿no? Como los periodistas, de hacernos preguntas, ¿no? No abrir algo sin pensarlo dos veces, pero mucho menos, olvídate de abrir, mucho menos compartirlo, sino cuestionarnos y hacernos un montón de preguntas para filtrar qué tan responsable es compartir eso si no estamos absolutamente ciertos de que es verdad, ¿no? Que no Puede es... ser verificable, ¿no? Exactamente. O sea, de estas cosas de que el sol sale todos los días, pues, tú vas y ves el sol, ¿no? El hecho contra la interpretación, ¿no? Así es. Yo me acuerdo cuando CNN y Fox News, en este proceso de polarización que se vivió desde la elección de Trump para acá, la primera, que había una crítica como muy puntual que le hacían a CNN de haber perdido como esta parte del centro, de poder dar las dos tendencias ideológicas, tener foros compartidos de opiniones, ¿no? Y cómo se fue haciendo más hacia el lado de lo que le llamaron la cultura woke y todo esto, y Fox News se fueron haciendo como edificios ideológicos, o por lo menos el bias natural, esta tendencia natural de ver el mundo de una forma o de otra, ¿no? Como esta crítica de que CNN se partidizó de alguna manera o se hizo más del espectro de la izquierda estadounidense, si eso existe, ¿no? Si eso puede llegar a existir en lo mainstream, ¿no? Pero, por ejemplo, un medio como Proceso, ¿te ha tocado como decir, tenemos que estar, o sea, tenemos que estar en medio de estas dos versiones? O sea, ¿cómo se llega a tener objetividad en el periodismo, no solamente de manera unipersonal, sino como un medio de comunicación? Bueno, la objetividad es como el santo grial, ¿no? La búsqueda permanente. El caso de Proceso es curioso porque la polarización siempre está ahí, ¿no? La verdad es que tampoco Sí, no es algo nuevo. O sea, exacto, no es una cosa de los tiempos, que se siente mucho más y que pues sí, también las redes y esto, ¿no? Hay como muchos pequeños megáfonos, ¿no? Que están amplificando todo esto todo el tiempo. Pero polarización ha habido, ¿no? Y con Proceso, pues resulta que Proceso siempre se define, diría, ¿no? Presente, por enfrentar al poder. El poder, viniera de donde viniera, del color que fuera. Pero no hubo manera de probarlo, pues porque el PRI duró, ya sabemos todo lo que duró. Y cuando llegó el PAN, creo que esa fue la primera prueba, ¿no? La transición. La transición. La primera, cuando la recuerdo así perfecto, porque además yo ya trabajaba ahí. En el 2000, cuando gana el PAN con Vicente Fox, la portada de Proceso
se veían unas decenas de manitas alzadas que iban cargando en el Zócalo un ataúd que decía PRI. Ah, claro. Y entonces, ¿te acuerdas? Claro, sí, 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 sí. Y entonces llamó a la revista muy enojado Jorge Castañeda, ¿no? Que fue, bueno, ya estaba en la campaña, pero que fue canciller de Fox, furioso porque no estuviera Fox en la portada, ¿no? Para reclamar, ¿no? Esa portada, porque Los para él era más importante el ascenso de Fox que la caída los reclamos del poder, del PRI, ¿no? los eternos reclamos del poder. Y entonces yo creo que esa fue una primer prueba, ¿no? Pero rápido, desde esa primer portada, lo que quiero decir es, o a donde voy es, desde esa primer portada, no le gustó a los foxistas, ¿no? Y Proceso, pues también siempre estuvo señalando los errores de Fox, que si el gabinete Montessori, que si encontraron a los miembros del gabinete con Headhunters, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, sí, sí. No cambió absolutamente nada. Fueron 12 años de panismo y Proceso fue igual. Pero para muchos, Proceso era una revista de izquierda, ¿no? Y entonces la verdadera prueba, o la prueba de fuego, vino cuando gana López Obrador. Y creo que sobre todo desde la izquierda, pues habrán asumido, erróneamente, que Proceso iba a ser un medio afín, ¿no? O si no un medio afín, un medio más consecuente o más amigable, y pues no diría oh sorpresa, o diría oh sorpresa para ellos, porque de este lado estaba muy claro que daba exactamente lo mismo, ¿no? Proceso tuvo desencuentros con figuras de la izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue jefe de gobierno, con el subcomandante Marcos, ¿no? Hubo no sé si recuerdas esa otra, porque era muy buena, sí, más vieja, del ocaso de Marcos. Sí, claro, sí. De hecho, te iba a decir en 2000, creo que fue 2006 o 2012, que cuando Proceso saca un reportaje, algo de la campaña de Andrés Manuel, una cosa así, que manda una carta abierta como diciendo a Proceso, oigan, ustedes no nos tiren porque hay todo un sector de los medios que están en nuestra contra, la mafia, el poder, toda esta cosa, un reclamo a Proceso por un reportaje de investigación, ¿no? O sea, una persona que sentía que en el espectro de los medios tenía una caja de resonancia como Proceso, en un tema de periodismo de investigación, pues no gustó al poder, ¿no? O sea, y creo que ese es algo que que han vivido durante décadas, ¿no? Exacto. Bueno, López Obrador, ¿no? Para continuar con el personaje, pues fue portada cuando denunció el fraude en Tabasco, ¿no? Y salió en esta portada, ¿no? Con la cabeza ensangrentada. Y él, pues no sé si en algún momento interpretó eso como simpatía, ¿no? Pero pues no, cuando fue jefe de gobierno la historia cambió. Digo, además, insisto, había datos para saber que Proceso no iba a ser un medio afín, porque hubo gobernadores, jefes de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, de la izquierda, otros personajes, ¿no? Como el subcomandante Marcos, insisto, que fueron criticados en su momento, ¿no? ¿Te preocupa a ver, yo sé que decir esto es un poco, se puede malinterpretar porque en un país donde hay periodistas asesinados cada año en gran medida, desgraciadamente, ¿no? Y sobre todo más periodistas en ámbitos locales, ¿no? Que son más susceptibles a los grupos de delincuencia organizada, grupos de poder. ¿Cuál es el estado de la libertad de prensa que guarda México? Bueno, creo que se puede resumir fácilmente cuando decimos que es el país o uno de los países donde hacer periodismo es más riesgoso en el mundo, ¿no? Ya no estoy segura si es el primero o no, pero si no es el segundo o el tercero. Pero lo decías bien, o sea, los periodistas de la Ciudad de México, pues estamos bastante seguros, ¿no? El problema son los periodistas que ejercen en los estados, particularmente en ciertos estados, ¿no? Donde el crimen organizado pues, prácticamente gobierna, que están a merced
pues del maleante del municipio, ¿no? O del jefe local, que están absolutamente desprotegidos. Y bueno, eso para hablar de lo más, de peligro inminente de muerte incluso, ¿no? Pero también en términos salariales, en términos de protección, de salud, de sus familias, pues trabajan en condiciones muy, Sí, el muy oficio precarias. periodístico es... Y se ha precarizado todavía más. Yo sé, digo, el apellido Scherer en México, yo un día te lo decía un poquito de si hay apellidos que tienen un peso específico, ¿no? Como, no sé, un Kennedy, como en la política de Estados Unidos, ¿no? El Scherer es un apellido que en la prensa en México tiene un peso específico, ¿no? Tú siendo una Scherer, algún día, digo, yo sé, ha sido súper sonado tu entrevista que tuviste con el Mayo Zambada, que fue una entrevista posterior que tuvo tu papá, ¿no? Que fue una 10 años entrevista después. súper sonada, pero aparte cuando tú saliste al Mayo Zambada, 2 o 3 meses o menos, fue que llega el gobierno estadounidense y bueno, Y lo abduce. tienen esta cosa entre un acuerdo entre los chapos y todo esto para llevárselo a Estados Unidos, que dicen que es un poquito una disconformidad, a lo mejor por la actitud del gobierno mexicano con la campaña de Trump Un estate quieto. un estate quieto, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, viendo que una periodista puede llegar hasta allá, tú que tienes un apellido con ese peso, ¿algún día sentiste el riesgo de tu profesión? O sea, ¿alguna vez te sentiste amenazada? No. Pero creo que sí soy un caso muy excepcional. A ver, yo creo que durante mucho tiempo la reputación y el peso en este mundo del periodismo y de la política que tenía mi papá, pues hicieron como una suerte de escudo alrededor mío, ¿no? O sea, nadie que conociera la trayectoria de mi papá se le hubiera ocurrido ofrecerme un cochupo, ¿sabes? O sea, era así como suicida. Y creo que no solo por ser hija de mi papá, sino por trabajar en proceso, ¿no? O sea, había estos chistes que circulaban, ¿no? entre funcionarios, ¿no? y políticos, que llegaba el reportero de proceso y decía, arriba las manos, esto es una entrevista. Órale, qué chingo. Entonces yo creo que pues que yo no estuve expuesta ni a que alguien tratara de sobornarme, porque te doy mi palabra que nadie ni siquiera lo intentó. O sea, no tuve ni siquiera que resistirme porque nadie lo intentó. Y de la misma manera creo que eso me protegía frente a ciertos riesgos que sí padecían otro montón de compañeros, ¿no? No digamos los corresponsales de proceso o otros periodistas que trabajaban en medios, porque también el nombre creo que cada vez menos, pero antes el nombre de un medio de peso también protegía de alguna manera a sus periodistas. Sí, claro, no es lo mismo meterte con un reportero de proceso, de Televisa, de estos grandes como emporios mediáticos, ¿no? Que meterte con un periodista independiente. Con el ¿no? tiempo eso dejó de suceder, ¿no? Proceso, lamentablemente, ¿no? Seguimos pues lamentando la muerte de Regina Martínez, que corresponsal en Veracruz, que fue asesinada. Bueno, aquí en Guadalajara, ¿no? Secuestraron al conductor de Televisa. Claro. O sea, creo que yo... Jaime Barrera. Pero bueno, en fin, Jaime. yo nunca me sentí en riesgo porque pues fueron pasando los años en el ejercicio del periodismo, en mi caso, y nunca pasó nada, ¿no? Nunca me amenazaron. O sea, creo que la primera vez que alguien me amenazó a mí fue en entonces Twitter, hoy X, ¿no? Pero pues eso ya puede ser, eso es de risa, ¿no? Cualquiera al que le caes mal te pone un mensaje ahí. Yo me acuerdo ahorita que va a estar la reforma electoral discutiéndose, parece una descafeinada. Pablo Gómez en un programa sacó los salarios, creo que
tuyo, de Carlos Loret, ¿no? En una entrevista los hizo públicos, ¿no? No, fue el presidente. Fue el presidente, claro. Presidente en la mañanera. Sí, por supuesto, ¿no? Claro, sí. O sea, digamos que la persona que más ha vulnerado mis derechos en esos términos fue el presidente de la República. Y no cualquier presidente, ¿no? Y me fue bien, porque creo que de mí se ocupó esa vez y nunca antes y nunca más. Y fue ya casi al final. ¿Cuál es tu relación con la actual presidenta? ¿Tienes alguna relación? No, ninguna. Le he visto un par de veces en mi vida. ¿Cómo ves el actual gobierno? ¿Difícil? Una circunstancia geopolítica dura, ¿no? Un poquito esto de lo de la embajada. Política, económica, política, ¿no? Porque, y además, bueno, la política, pues hay mucho daño autoinfligido, ¿no? Y bueno, para no alejarnos mucho de nuestra materia, ¿no? En términos de comunicación, bueno, pues un desastre, ¿no? Estos días hemos leído a la comentocracia, ¿no? A los opinadores hablando de que la mañanera, ¿no? Y esta herramienta que en el sexenio de López Obrador fue un arma realmente poderosa y con López Obrador antes, ¿no? Jefe de gobierno, fue una innovación, claro, ¿no? Entonces esta herramienta que fue muy positiva para él porque la gente pensaba que el presidente trabajaba mucho y desde muy temprano, ¿no? Y que era un espacio en el que él se aproximaba, ¿no? Y se hacía cercano a las personas. Claro. Pues las escasas ventajas o cosas positivas que tenía la mañanera, creo que en este sexenio ya desaparecieron, ¿no? Ponen a la presidenta en ridículo, como con la foto. La han exhibido de mil maneras, le dan información incorrecta que luego tiene que corregir. La están metiendo en muchos aprietos. Sí, un poquito me quería quedar en la parte de la innovación que fueron las mañaneras, ¿no? Como en esta parte de una nueva forma de comunicar de un gobernante para llevar su agenda hacia un público amplio. El reporte de Reuters que acaba de salir, que platicamos hace ratito, por ejemplo, hablaban del gobernador de California, creo que es Tim Walz, si no me equivoco, tiene un podcast, ¿no? que ha sido una herramienta que lo ha empezado a posicionar, ¿no? Como un actor político de relevancia en Estados Unidos, ¿no? Como esta nueva forma de comunicar de actores, no de una manera tradicional. Digo, si queremos ver un ejemplo no tan bondadoso, ¿no? Trump, ¿no? Cómo utiliza los mismos espacios, las tribunas que tiene para ser extremadamente agresivo, como muy de su forma de comunicar en su propia red Truth Social, o por toda este nuevo periodismo que ronda detrás de él, ¿no? No sé, los Alex Jones de Infowars y todos estos cuates, ¿no? Como este estilo de comunicar o de acercarse de un gobernante, ¿no? Al final la mañanera en su momento sí fue una innovación que hoy se está replicando en muchas partes, por lo menos en Norteamérica, ¿no? Bueno, sí, claro. O sea, el propio presidente Trump queriendo meter ahí, ¿no? Sacar a los periodistas de verdad, claro, y meter ahí a sus... Así con el memo ¿no? De formar un acuerdo creo que era un acuerdo de confidencialidad. A sus monos, ¿no? A sus afines, a sus monigotes. Sí, insisto, o sea, sí fue, creo que sobre todo cuando era jefe de gobierno, una innovación y además muy efectiva porque, digo, para contextualizar, ¿no? Llegó Andrés Manuel López Obrador junto con Vicente Fox, pues pertenecían a partidos diferentes, había una tensión ahí porque el jefe de gobierno siempre dicen que es candidato natural a la presidencia de la República, y entonces fue una forma estupenda para que López Obrador contrastara, ¿no? Claro, y se metiera en la agenda, ¿no? Y metiera sus temas en la agenda nacional. Y bueno, pues la manera que encontró, muy
muy simple, pero perfecta, fue pararse ahí a las 6 de la mañana para generar las primeras notas del día antes de que, ¿no?, de que el presidente se sentara a desayunar, seguramente. Bueno, creo que durante el sexenio en YouTube, las reproducciones de YouTube, López Obrador era de los, o sea, jugaba con las reglas de las mayores reproducciones, como de influencers de América Latina, una cosa así, ¿no? O sea, una plataforma súper potente de comunicación directa, vamos, sin el bias de los medios tradicionales, ¿no? Sí, esa puede Que ser tampoco era estaba aló presidente, ¿no? El famoso aló presidente, y en fin. Creo que en su momento y en ese contexto se podía incluso celebrar que hubiera un ejercicio comunicacional de este tipo. Pero, pues como muchas cosas en la política, ¿no?, se fue desvirtuando. Y creo que todos esperábamos, cuando López Obrador ganó la presidencia, esperábamos y sabíamos, ¿no?, que eso iba, porque lo había ofrecido incluso en campaña, ¿no?, que eso iba a permanecer. Pero creo que desvirtuó muy rápido, ¿no?, empezando por la duración, ¿no?, que era como discurso de Fidel Castro cada mañanera, ¿no? Hasta cierto punto y hasta cierto momento del sexenio creo que le funcionó. Pero dicen, y esto aplica para López Obrador y aplica para la presidenta Sheinbaum, dicen muchos amigos columnistas que escriben todos los días, pues que es una tortura, porque si escribes todos los días, ¿a qué hora piensas?, ¿no? O si escribes todos los días, pues más temprano que tarde te vas a equivocar. Y creo que con estos ejercicios está pasando, ¿no? Pasó desde López Obrador en algún punto y pasa con la presidenta Sheinbaum, creo que desde el principio, que el ejercicio actualmente ya está teniendo más problemas, generando más problemas de lo que puede resolver. Decía López Obrador, decían, gobernaba durante la mañana, ¿no? La presidenta Sheinbaum es otra historia. Son como otros estilos, ¿no? Volviendo, sí, nos desviamos un poquito con el tema de las mañanas, pero, por ejemplo, cuando platicabas yo me acuerdo, muchos autores de los que son de las mañanas y todo esto, algunos estuvieron en la revista Proceso, ¿no? O sea, hubo un montón de perfiles de reporteros que estaban en Proceso, como en todos los medios de comunicación, unos se traslaparon, ¿no?, a la parte de comunicaciones gubernamentales, como digo, pasa en todos los medios de comunicación. En el perfil de Proceso hubo un cambio, hubo una distancia cuando salieron algunos de los reporteros sobre los opinadores, se incorporaron al gobierno. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo procesa un medio de comunicación de esas magnitudes? Bueno, pues Genaro Villamil. Sí, claro, por ¿no? supuesto. Sí. Pues claro, claro que hay una distancia, ¿no? Desde el día en que se convierte en funcionario público, pues está sujeto a las reglas del periodismo que cualquier otro funcionario haya pasado por Proceso o no, ¿no? Ya me da un poco de pena contar estas cosas, pero fíjate que ya tengo la duda si las dos, ¿no? Viétnica y Lenia Batres fueron correctoras en Proceso. Órale. Hace muchísimos pero es que años. el Proceso fue una escuelota, ¿no? O sea, si no me equivoco, Carlos Marín, ¿no? Sí. Que es de otro espectro completamente. Sí. También estuvo en la revista. O sea, al final creo que Proceso fue una escuela. Pascal Beltrán del Río, que también ya está en otro espectro. Fue una escuela de periodistas del país, ¿no? O sea, y al final creo que también da cuenta de la pluralidad de la escuela, ¿no? O sea, es una escuela de investigación, ya la responsabilidad personal de cada uno de los perfiles, pues es meramente de ellos, ¿no? Pero, Sí. o sea, sí, Proceso fue un hito del periodismo en el país. Y una pregunta que te quería hacer, que cuando nos desviamos un poquito se me pasó. Todos tenemos en las figuras de nuestros papás, los vemos como unos gigantes, ¿no? ¿Cómo era ver
la María Scherer desde pequeña, ver a tu papá, cómo veías a tu papá, que era un gigante, gigante del periodismo en México. O sea, cómo se vivía eso, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que tu papá era efectivamente ese gigante que tú veías desde que eras niña, ¿no? O sea, la corroboración, ¿no? de eso. Pues fíjate que no podría ubicar algún momento en el tiempo en el que yo pensara mi papá es importante hasta muy grande, hasta, no sé, quizá la preparatoria. Ok. Claro, como tú dices, ¿no? Pues yo siempre vi a mi papá enorme y fantástico y fabuloso porque era mi papá, ¿no? Pero seguramente de la misma manera, no todo el mundo, ojalá todo el mundo tuviera la misma suerte, hay quien tiene malos padres, pero de la misma manera en que un hijo ve a un buen padre, ¿no? Monstruoso y monumental y espectacular. Sí, pero creo que empezar a entender, ¿no? Que mi papá era un personaje, ¿no? Que la gente que venía a la casa era gente con poder, ¿no? Era gente que tenía grandes responsabilidades. O sea, a lo mejor en la secundaria, ¿sabes? Porque sí, en mi casa había pues pasaba por ahí mucha gente, ¿no? Que iba a cenar, que iba a platicar, que iba a verlo. Y en la escuela, pues ya, claro, los maestros te preguntan, oye, ¿y tu papá esto, tu papá lo otro? O cómo lidia tu mamá con, ¿no? Que este señor de pronto pues esté amenazado, ¿no? Pues sí, pero lo que sí tengo la certeza es que me tardé mucho tiempo en saber como a qué clase de presión y qué clase de riesgos tomó mi papá en el ejercicio de su trabajo. Eso sí debe de haber sido en la prepa, seguramente. Sí, bueno, enfrentó a un presidente de la República, lo sobrevivió y A varios. paso de la historia. A varios. Bueno, hablando de la génesis de la revista Proceso, ¿no? Este conflicto desde que era director en Excelsior con Echeverría, pues al final el triunfo de esa derrota momentánea de haber salido de Excelsior fue Proceso, ¿no? Sí, pero yo creo que los riesgos a su persona fueron sobre todo como director de Proceso, ¿no? Porque era mucho más vulnerable Claro. el director de una revistita chiquita, recién fundada, sin dinero, ¿no? A expensas de todas estas decisiones del gobierno, como si te doy papel, si te vendo papel o no te lo vendo, o te digo que sí te lo vendo, pero tan caro que no lo vas a poder comprar, que al director de este periódico, que fue, pues, ni más ni menos que el periódico más grande de América Latina, ¿no? ¿Qué te dejó? O sea, una de las preguntas que te quería hacer, porque es obligado por mucho de nuestro público, serán estudiantes de la universidad y espero que de muchos lados. ¿Cómo es un día de María Scherer? O sea, ¿lees en las mañanas? ¿Lees prensa? ¿Te gusta leer otras cosas? O sea, ¿cuál es un día normal para ti en tu vida profesional? Pues sí, pues, tenemos que leer. Antes teníamos que leer. Ahora tenemos que leer, tenemos que ver un montón y tenemos que escuchar un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues es un poco agobiante, ¿no? Porque también creo que vamos a platicar de esto mañana, ¿no? Pero el periodista su función no es que haya cambiado, pero creo que se le han agregado tareas. Y un par de tareas que se le han agregado, o una muy claramente, es ser una especie de verificador, ¿no? Porque hay, como comentábamos hace rato, tal cantidad de información saliendo cada minuto que, pues, y hay que estar al día, ¿no? Antes veíamos el noticiero de la noche, oíamos el noticiero del día siguiente en la mañana, te leías un par de periódicos y estabas listo, ¿no? Estabas armado y bastante bien informado. Ahora, multiplícalo por podcast. cuánto te gusta,
videos, multimedia. Cuando yo reporteaba, pues si querías informarte de algo publicado en el New York Times, pues tenías el periódico 1 o 2 días después de la publicación del periódico, ¿no? Porque había que traerlo en avión y no sé qué, y no digamos el Economist o el Guardian, ¿no? Pero, o sea, si te suscribías a una revista, te llegaba un mes después, a una revista extranjera. Y entonces ahora, pues hay que estar, en su caso, en el medio local, en los medios nacionales y en los medios globales, en las plataformas. Y entonces, pues sí, mucho de ese día, pues es sufrir para mantenerte al día, porque no se trata de FOMO, ¿no? No se trata del famoso FOMO. Es que en este oficio, pues hay que estar ya no al día como antes, sino al minuto. Y el tiempo que uno no pasa leyendo, pues hay que escribir y hay que hablar, o hay que hacer una columna, o hay que preparar una entrevista. Entonces, pues leer y escribir, y desafortunadamente, una de las cosas que reconozco que me ha pasado a mí es que se ha multiplicado por tanto lo que tengo que leer, escuchar y ver para estar al día en mi oficio, que tengo cada vez menos tiempo para escuchar y ver y leer lo que realmente disfruto. ¿Qué cosas te gusta leer, o sea, aparte de la prensa y de todo esto, te gusta, no sé, eres novelera? Muy novelera. Muy novelera. ¿Algunos autores favoritos que quieras compartirnos? Mira, tuve una larga época, que mi favorito, así sin lugar a dudas, era Philip Roth. Ah, claro. Sí. El novelista norteamericano. Norteamericano, ¿no? fantástico, judío. Increíble, sí. Tiene La Elegida, que La elegía. La Elegía, Ajá. librazazo, que luego le hicieron. La gran conjura contra América, que la hicieron serie, y Sí, la claro. serie es estupenda. Y hay una película que hicieron que incluso sale, creo que Penélope Cruz, ¿no? Ajá, Y ¿cómo se creo llama el actor? Un vato pelón, famosón. Me acuerdo que sería Anthony Hopkins, no. No. Ahorita Sí, La Elegía, que recuerdo el la nombre. película no se llamó La Elegía. Se llamó La Elegida, creo que fue la ¿La película. Elegida? Creo que sí. Ok, Órale, Philip Roth. sí. Mexicanos. me gusta mucho. ¿Lees a autoras mexicanas, a mujeres? Sí, claro, me encanta Fernanda Melchor. Fernanda Melchor. Órale, no, a ella no la he leído. ¿Buena? Te le voy a regalar ¿Libro? a Fernanda Melchor. Venga. Bueno, ahora tengo muchos, ¿no? Y me gusta, pero el asunto es que sí, mi tiempo de lectura o de consumo de contenidos por elección, que puede ser periodístico, ¿no? Por ejemplo, me gustan mucho los libros de David Remnick. Ah, claro. El último que leí fue las entrevistas que le hizo a músicos. Sí. Que es, Buenísimo. ¿no? Aquí viendo la guitarra. Él está en el New Yorker, ¿no? Ajá. Sí. Fue. Órale. Ajá. Tiene tiene muchos libros buenísimos de entrevistas, pero incluso esos libros que son de periodismo, ¿no? O libros periodísticos, o reportajes, ¿no? Incluso grandes reportajes publicados como libro, pues el tiempo, ¿no? En esta economía de la atención, pues ya está muy fragmentado, es cada vez menos. Y sí me da coraje, porque además ahora que trabajo en una productora de podcast, pues hay que estar escuchando mucho podcast para ver qué hay en el mercado y la competencia. Un mundo y cómo viene. maravilloso y en un auge increíble desde hace... O sea, yo me acuerdo cuando el primer podcast que escuché como con buena producción y que se me hizo algo es el de Daily del New York Times. Buenísimo. Es como la coyuntura del día anterior, 22 minutos, ¿no? Que al final te dan como 3 noticias de Michael Barbero. Se me hizo espectacular. Pero de ahí para acá o sea, no te alcanza la vida para aventarte todos los podcasts que te gustan, ¿no? No, hay pues literalmente miles, ¿no? Y si te gusta la historia, hay
cualquier cantidad sobre historia, pero si te gusta la jardinería, sobre eso hay, pero si quieres temas de actualidad, no digamos, pero ¿no? Ahora sí que hay para todo, de nicho, en fin, ¿no? Hacíamos un podcast muy exitoso llamado Escándalo Mexicano. Ah, claro, Carlos Puch, ¿no? Ajá, Sí, que sí, conduce sí, Carlos sí. Puch. Ahora hacemos Drama Mex, que tiene el mismo formato, pero para hacer guiones, ¿no? Para platicar cómo fueron estos escándalos a través de nuestra historia, pues hay que leer un montón de, ¿no? El último que yo escribí fue sobre la señora Wallace, Ah, claro. el caso Wallace. Entonces imagínate, o sea, Ricardo Rafael hizo también un libro fantástico. fantástico, que pocos conocíamos realmente la realidad del caso Los Wallace. intríngulis del caso Wallace. Entonces, pues solamente para hacer un guión para la temporada de Drama Mex del caso Wallace, pues tuve que chutar unos 8 libros. Mucha investigación. O sea, claro, pues es tu trabajo, ¿no? O sea, y entonces mientras preparas un guión así, pues ni qué esperanzas de leer, ¿no? O a veces tenía un tiempito, pero pues acabas agotado, ¿no? Leer es muy cansado. Y luego, si uno tiene que opinar, pues no solo hay que leer, hay que pensar, ¿no? Encontrar un ángulo interesante, un ángulo distinto, ¿no? Para no decir todo lo que ya dijeron todos los demás expertos en todos estos temas. ¿no? Algo exacto. Que sea algo diferente para el lector o para el escucha, ¿no? Sí, creo que nuestro mundo, ¿no? del periodismo y de la comunicación se ha vuelto muy agotador. Y luego con estos presidentes que hablan todos los días, ¿no? Que generan información. No, también mucha basura, porque hay que decir, ¿no? En la mañanera también se generaba mucha información basura, mucha información falsa, ¿no? Muy ad hoc con estos tiempos, pero pues igual había que estar pendiente, ¿no? ¿Música? ¿Qué música escuchas? ¿Te late, no sé? Soy una nostálgica, me gustan los 90s. ¿Te gustan los 90s? Sí. Sí, pero tengo un hijo músico que ahora me regaña porque dice que oigo una música de cuestionable calidad, pero la verdad es que me gusta, salgo el reggaetón y cosas así, me gusta mucho Venga, ¿no? Me gusta mucho la música. ¿Cinéfila? Sí, con estos nuevos problemas de la atención, porque debo reconocer que ver una película completa me cuesta. Ya el poder estar concentrada en la película, sin que te vayas a otro lado. No es tanto, no tanto es un problema de concentración, sino que es un problema de tiempo. Entonces creo que no me es tan difícil encontrar 40 minutos para ver un episodio de una serie, ¿no? Okay. O sea, lo puedo hacer antes de dormir, que no debería porque la pantalla afecta el sueño y bla, bla. Sí. Pero si no lo hago antes de dormir, no lo hago, ¿no? Y como estoy produciendo no solo periodismo, sino ahora historias, ¿no? O hay que contar estos episodios de nuestra vida política, ¿no? Hay que contarlo como, pues de manera atractiva, ¿no? Y transformarla en un podcast que te informa y te enseña historia, pero te entretiene, pues también tengo que ver cómo se están contando otras historias en otras partes del mundo sobre estos temas y sobre algunos temas distintos. Entonces, aunque parezca que no, pues también es parte de mi chamba. ¿Cómo se llama la productora que tienes? Así como suena. Así como suena. Y tienen el de Escándalo Mexicano, el de Escándalo ya terminó, pero ahora producimos uno con el mismo formato, sobre la misma temática, que se llama Drama Mex. ¿Y el de Escándalo Mexicano fue por una temporada? O sea... duró 20 y tantas temporadas, pero ese lo producíamos para Wondery, que es la podcastera más grande del mundo, pero Wondery cerró el año pasado sus oficinas en América Latina, que eran México, Brasil y estaban por abrir Colombia, y cerró. Pero bueno, pues fue un podcast muy exitoso, nosotros nos enganchamos, nos encantaba hacerlo y dijimos, bueno, pues tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Pero pues el nombre no era nuestro, en fin, entonces lo revivimos, le dimos un pequeño twist y ahora se llama Drama Mex y va muy bien. Lleva 3 temporadas, no, 2. Luis Donaldo Colosio, Caso Wallace
y ahora saldremos con el robo al Museo de Antropología, ¿te acuerdas? Ah, claro, claro, Un claro. museo, Nuestro robo famoso, ¿no? nuestro oso, nuestro París, nuestro Louvre. Nuestro París. Bueno, ya viendo lo que pasó en París, dices, bueno, no, No nos fue tan mal, por lo sí, menos sí, sí, encontraron no hay que todo. ser tan duros con nosotros, ¿no? Exacto. Oye, María, pues qué padrísimo que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Yo te platicaba que había un tema como no una crisis a nivel mundial, pero sí como no un interés de muchas nuevas generaciones de estudiar las disciplinas de ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, en el CUSH hay una carrera en comunicación pública, ¿no? ¿Qué le dirías a estas nuevas generaciones para poderlos invitar a que disfruten una disciplina así? ¿Cómo les hablarías tú, como si fueras tú una María Scherer chiquita, para poderlos incentivar a conocer estas disciplinas? Em, pues mira, de periodismo, ¿no? Que sé más de periodismo que comunicación, ¿no? Comunicación abarca demasiadas cosas. Aunque estudié comunicación, yo diría en el ejercicio del periodismo hay algunas fórmulas que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, cómo enseñan periodismo los alemanes. Okay. Y hacen pues, algo que a mí me resulta tan lógico, ¿no? Que creo que deberíamos hacerlo aquí, deberían de hacerlo en todo el mundo. Tú estudias Derecho, o tú estudias Medicina, o estudias Arquitectura, o estudias, yo qué sé, ¿no? Biología. Y después estudias técnicas del periodismo. Es decir, el periodismo no es una carrera, ¿no? Como tal. Es un oficio, ¿no? Entonces, enseñas herramientas periodísticas, que es algo mucho más breve que una carrera. No estoy segura cuál, pero ponte que será cosa de un año. Entonces, si tú eres un abogado, ahí sí de formación, y después aprendes estas herramientas y estas técnicas del periodismo, en automático eres un gran reportero especializado en asuntos jurídicos. Claro. Eres un biólogo y con estas herramientas pues puedes ser un divulgador de la ciencia. Sí, esta parte O hazlo así. de lo transversal del conocimiento, ¿no? O sea, al final el conocimiento es eso, especialización y el Porque reportear o el comunicar. uno de los problemas de nuestros periodistas mexicanos, viejos, no tan viejos y jóvenes, es que sales de esa carrera y solo tienes herramientas comunicacionales que no son poca cosa, pero de pronto llegas a una redacción y te dicen, pues vas a cubrir la fuente económica, por ponerte una de las más complicadas. Wow, ¿y qué haces con eso si en la carrera te enseñaron a lo mejor las leyes de la oferta y la demanda en ECO 1, que fue la única que tuviste en toda la carrera? ¿Con qué herramientas entrevistas a un secretario de Hacienda o a un subsecretario? ¿O discutes con él o lo agarras en una imprecisión? ¿No? Y así, a lo electoral, ¿no? Pues de pronto vete a cubrir el INE. Pues también Claro. necesitas ciertas herramientas de derecho, ¿no? Para entender. Eso te lo va dando el oficio. Pero entonces, pues a nuestros jóvenes periodistas les cuesta mucho trabajo y sobre todo por la pauperización del oficio, porque los medios no tienen el dinero ni los recursos que tenían antes, pues a lo mejor una semana cubres el PAN y la semana siguiente cubres el INE y la semana siguiente te mandan a la Cámara de Diputados y no, y ya se fue de vacaciones el que cubría la UNAM y entonces te toca esta semana entrarle ahí y es muy difícil trabajar así. Sí, de hecho, hay un periodista tapatío, que creo que ahorita es el director del Economista, Luis... sí. Se me fue el apellido. Ay. Fue famoso porque también... No, y es un gran periodista, no puedo creer que se me haya... Sí. Creo, él, según entiendo, hizo una maestría en una mezcla en Colombia entre comunicación y economía para entender y poder reportear
temas económicos, ¿no? O sea, que hay como estos programas que hacen un mix para entender la complejidad de una materia con herramientas de comunicación, para poder entender, preguntar, desarrollar, hacer periodismo de investigación. Se me fue el nombre, pero un poquito, pues es eso, ¿no? Mercado, se pide mercado, ¿no? Se me fue ahorita. O sea, tenemos que editar esta parte Sí, porque tenemos que. no puede ser que... Una disculpa a nuestro coterráneo, ¿no? Pero un poquito es eso, ¿no? Tienes que tener una profundidad disciplinar para poder investigar acerca del tema y llegar a respuestas mucho más interesantes de determinadas disciplinas, ¿no? Sí, y fíjate que nosotros en proceso tratamos de armar como diplomado, posgrado, ¿no? Con un par de universidades allá en la Ciudad de México, con esta idea, ¿no? Mándame al final, ¿no? Los últimos semestres de la carrera de Derecho, de Economía, de Relaciones Internacionales, de bla, 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 a un diplomado o a un posgrado en periodismo para que empecemos a producir periodistas bien formados, de a de veras, desde el minuto en el que salen de la universidad. Pero pues no cuajó. Oye, acabando este programa te invito a que a ver qué podemos hacer, ¿no? Con la UDG, claro. Con la UDG, ¿no? Porque aparte, es que tiene todo el sentido. En esta nueva cosa de nuevos mercados, nuevos quehaceres, nuevos saberes, yo creo que la transdisciplinaridad y que puedan tener, aparte del periodismo da un approach a poder complejizar un problema, desmenuzarlo, poder explicarlo. Me acuerdo que tenía un maestro en un posgrado y me dijo, me pidió que le explicara un concepto y yo dije, sí sé lo que es, pero no te lo puedo explicar. Y me dice, es que si no lo puedes explicar es que no lo sabes completamente, ¿no? Como esta cosa de desmenuzar y poderlo comunicar, pues es como el círculo completo, el conocimiento, ¿no? Poderlo explicar, ¿no? Y poderlo separar para poder hacer un entendimiento pleno, ¿no? En alguno de varios cursos que tomé para hacer storytelling, ¿no? Porque una cosa es hacer periodismo y otra es contar historias, ¿no? O sea, en algún curso de storytelling nos decía el tallerista, si ustedes van a pitchar una historia, si te tardas más de 2 minutos en explicar de qué se trata, no tienes clara la historia. Claro. Y es cierto, ¿no? Cuando había este debate con el viejo Twitter, ¿no? De hay que ponerle más caracteres. Si necesitas más caracteres, 180 caracteres. No puedes explicar una idea, ¿no? Breve y concisa y clara. No se necesita mucho espacio, ¿no? Se necesita claridad de mente. Pues María, de verdad, muchísimas gracias por estar en este primer programa que tenemos. Eres nuestra madrina desde ya y espero que cada que te des una vuelta a Guadalajara podamos platicar de... Doy muchas vueltas por Guadalajara. Yo ya sabía, es un tema con maña para poder tener más hora aquí. María, bien, muchísimas feliz. Gracias por estar Hombre. aquí con nosotros. Esta es tu casa siempre. Bueno, nos seguimos viendo para estar platicando de más historias. Gracias, Rojo. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.